A estas alturas, todo el mundo conoce sin duda los memes del Área 51 y todo el alboroto que los rodea. Al parecer, más de 1 millón de personas irrumpirán en el perímetro el 20 de septiembre de este año. Será interesante, pero seamos sinceros, dudo que suceda. E incluso si ocurriera, incluso si por algún ridículo milagro consiguieran abrumar al ejército más poderoso del mundo e infiltrarse en una base de alto secreto, no creo que estuvieran muy contentos con los resultados. Voy a decirlo sin rodeos. El Área 51 es una distracción. Es una distracción y casi siempre lo ha sido. No hay nada más que arena, científicos reclusos y un lago lleno de costras. Quiero decir, piénsalo. Si el Área 51 es uno de los sitios negros más secretos y encubiertos del mundo, ¿por qué todo el mundo lo conoce? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todo el mundo conoce el secreto? Por el amor de Dios, incluso Obama admitió su existencia hace algún tiempo. Esa es la cuestión. Quieren distraerte para que no busques a los demás. Pero, ¿por qué creer en mi palabra? ¿Quién soy yo, después de todo? Solo un plebeyo de Internet que ha decidido aprovechar una tendencia para ganar un poco de influencia. Y quizá un poco de ese dulce karma, ¿verdad? Bueno, sí, pero no realmente. Puede que ahora sea así, pero una vez fui una persona de especial interés para el gobierno de Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como Mr. Blue. No es mi verdadero nombre, pero es más fácil de pronunciar. Solía ser piloto. Lo hice durante muchos años y amé cada segundo de ello. No hay nada como surcar el cielo y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco en los pantalones, pero todo forma parte de la experiencia. Bueno, por desgracia, la naturaleza de mi trabajo estaba por encima del alto secreto, y para nuestra seguridad. No puedo entrar en detalles sobre lo que realmente hice o para quién trabajé. Un día estaba en una misión de reconocimiento en una zona en la que no debía estar. Pido disculpas por los vagos detalles de ciertas cosas, pero deben comprender que lo que voy a contarles es más que alto secreto. Me matarían 10 veces si dijera una palabra al respecto. Así que esperemos que eso no ocurra. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente los instrumentos en mi tablero de instrumentos se volvieron locos. La presión del aire en la cabina se desplomó, y los indicadores de velocidad y combustible parecían estar jugando al ping-pong entre ellos. Todo empezó a traquetear como un loco, y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que vi fue una luz brillante que pasaba a una velocidad endiablada. La onda expansiva que creó fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave en una fracción de segundo. Pasé de volar despreocupadamente a recobrar el conocimiento de repente, mientras caía en picado hacia el suelo a velocidad terminal. Conseguí tirar del paracaídas antes de salir despedido, pero al aterrizar casi deseé no haberlo hecho. Allí me esperaba un séquito de al menos 2 docenas de hombres con camuflaje de invierno y máscaras. Todos me apuntaban con armas y gritaban en un idioma que reconocí como inglés. Hice todo lo posible por calmarlos y no parecer amenazador, pero eso no impidió que me esposaran y me arrastraran hasta uno de sus vehículos blindados. Empezaron a alejarse y me di cuenta de la gravedad de la situación. No me iban a rescatar. La gente para la que trabajaba nunca lo había dicho, pero siempre se había sabido que, si te capturaban, estabas prácticamente solo. Teniendo eso en cuenta, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que empezaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no quería ser brutalmente torturado por un antiguo aliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no tortura a la gente, pero créanme, cuando realmente quieren saber algo, ninguna táctica es demasiado extrema, y realmente querían saber algo. Así que les dije para quién trabajaba, cuál era mi misión, dónde crecí, todo eso. Era todo inventado. Pero picaron el anzuelo de todos modos.
Gracias a su profunda desconfianza hacia los rusos en aquella época, se portaron bastante bien. No me dejaban salir de su custodia, pero era mejor que estar muerto, o al menos lo era al principio. Me llevaron de mi lugar de interrogatorio original a una instalación segura en algún lugar cercano. Estuve con los ojos vendados todo el tiempo, pero por el ruido de varios vehículos, el sonido de puertas que se abrían varias veces y la sensación de que se me caía el estómago, supe que me habían llevado a algún lugar bajo tierra. Poco después, salí del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un hombre de rostro severo, espesa barba gris y ojos que parecían grabados en hormigón. Llevaba un traje negro con un símbolo en el bolsillo del corazón que no reconocí. Se puso delante de todos y extendió los brazos, mirándome fijamente a los ojos. «Bienvenido a tu nuevo hogar». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras lo decía. Recorrí con la mirada los lóbregos pasillos grises que parecían no tener fin. Me condujeron por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos y habitaciones cerrados, antes de llevarme a una celda. Poco después me quitaron las esposas y cerraron la puerta tras de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida se acercó a la ventana y pulsó el botón del interfono. «Agradecemos su cooperación, Mr. Blue. No creo que haya ninguna razón para que nuestro tiempo juntos sea poco amistoso. Le pido disculpas por todo esto, pero debe comprender que es una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que lo comprendas». Me tomé un momento y luego le devolví el saludo con la cabeza. «Estupendo. En breve le enviaremos la cena. Si necesita algo, avise a uno de los guardias que están fuera de sus aposentos». Y con eso, él y su pequeño séquito se dieron la vuelta y se alejaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en las instalaciones que acabé conociendo como Fez. No creo que sea el nombre oficial, pero a lo largo de los años he oído a varias personas de la base referirse a ella con ese acrónimo. Sigo sin saber exactamente qué significa. Forbidden Enclosed Ziggurat, Forsaken, Evil Zoo, Forced Ejaculation, Seal, Fabulous Elf Zombies. Lo mejor que se me ocurrió fue zona experimental fortificada. También era la que más sentido tenía. Al principio no estaba tan mal. El personal era agradable, cocinaban muy buena comida y había mucho que ver en la base, aunque de vez en cuando podía oír los gritos apenas resonando a través de los conductos de ventilación. Después me entrevistaron unas 100 veces y se interesaron especialmente por la nave que pilotaba. La nave en cuestión era una de nuestras propias tecnologías de alto secreto, pero por desgracia había sido volada en pedazos por lo que fuera aquella luz, así que no pude contarles gran cosa sobre ella. Me costó años de reclusión, pero al final el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios compañeros. Nos reíamos y bromeábamos, y pronto nos convertimos en lo que algunos llamarían amigos. Me hice especialmente amigo de un científico llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente y divertido, y me explicaba muchas cosas. Hablamos durante horas en innumerables ocasiones. Era mi único contacto real con el mundo exterior, y me traía libros y películas para que los disfrutáramos juntos. Me mantenía al día y durante los 30 años siguientes entablamos una estrecha amistad que siempre apreciaré. Debí de demostrar algún tipo de potencial intelectual, porque con el tiempo empezaron a pedirme mi opinión sobre diversas curiosidades que había por la base. Solo lo hacían porque yo les había jurado lealtad total, y de todos modos nunca me dejarían salir de la base. Pero era agradable sentirse incluido. La base era enorme. Siempre me vendaban los ojos cuando me transportaban a cualquier lugar. Pero una vez vislumbré los botones del ascensor. Debía de haber al menos 50 en ese panel. Recuerdo la primera vez que me enseñaron uno de los bloques de aislamiento. Había guardias apostados en cada celda y oía ruidos muy extraños a mi alrededor mientras caminábamos por los pasillos. Pensé que me iban a enseñar una bestia horrible de las profundidades del infierno,
y me preparé para ello, mientras los aullidos de lo invisible resonaban por los pasillos. El científico jefe, el doctor Rosival, descorrió una cortina de espejo de 2 caras y se me heló el corazón de expectación. En la celda que teníamos delante no había más que una niña humana vestida con un mono gris. Era joven, de unos 5 años, pero no parecía tener nada fuera de lo común. Miré al doctor Rosival, que flexionó los músculos del cráneo antes de pulsar un botón. Oí el sonido del gas que se filtraba en la habitación. Pasaron unos segundos tensos antes de que la chica gritara de repente como una banshee. Su cabeza se inclinó hacia atrás y vi unos dientes dentados como agujas que sobresalían de su boca. Entonces, sus ojos negros como el azabache se volvieron hacia nosotros y se abalanzó sobre la ventana. La golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y siseando como un chacal voraz. El doctor Rosival volvió a pulsar el botón, cortó el gas e hizo una pregunta. ¿Ha visto alguna vez algo así, señor Blue? Solo pude negar lentamente con la cabeza, mientras observaba a la joven niña demoníaca que se paseaba al otro lado del cristal. La encontraron en un bosque a las afueras de Whitehorse con un hombre recién destripado. Se lo estaba comiendo, sin que parecieran afectarle las temperaturas bajo cero. De repente me entraron ganas de vomitar, pero no dije nada. Me quedé mirando a aquella niña tan inusualmente horripilante. ¿Qué demonios era? Por desgracia, nunca me hablaron más de ella, y dudo que el personal supiera mucho más. De todos modos, a lo largo de los años me enseñaron muchas cosas muy extrañas. Un enorme primate de pelo marrón anaranjado que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales. Una criatura humanoide que solo podía verse con un equipo de infrarrojos. Un cofre dorado que mataba al instante a cualquiera que lo tocara. Una criatura de 3 metros envuelta en lianas que emitía ráfagas de radiación y se mimetizaba con el entorno con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso, de al menos 80 pies de largo, congelado en nitrógeno. Varias criaturas horribles que sospechaba que eran el resultado de una implacable manipulación genética. Nunca había visto nada igual. Todas las monstruosidades alojadas allí y los secretos enterrados en su posesión. También me pidieron consejos sobre cierto fenómeno paradójico que también les había asolado. Me contaron que durante décadas se habían producido cientos de casos sin resolver de desapariciones humanas que parecían desafiar toda explicación. Se encontraban niños pequeños en los bordes de acantilados a los que no podían haber llegado, mientras que ancianos y enfermos eran descubiertos a decenas de kilómetros de donde habían sido vistos por última vez, solo unas horas más tarde. A la mayoría no los encontrarían nunca. Casi podía ver el miedo goteando de sus ojos mientras relataban caso tras caso los incidentes que habían registrado. Y estaba claro, aunque no lo dijeran, que no tenían ni idea de cuál era la causa. Por desgracia, yo tampoco, ya que era la primera vez que oía hablar de este extraño fenómeno. Sinceramente, les dije que no creía que mis antiguos aliados fueran los responsables, pero no sé si eso les hizo sentirse mejor o peor. En todos mis años allí, una cosa siempre me había parecido extraña. Después de todas las cosas extrañas y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó a los extraterrestres. Para eso cree todo el mundo que son las instalaciones del sitio negro. Sin embargo, nunca lo mencionaron. Me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenían ni idea de lo cerca que estaban. Lo más cerca que estuvieron fue esta extraña criatura con tentáculos y un anillo de dientes en la boca. Parecía casi una anguila, pero tenía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de la cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido e inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra, así que creían, pero no estaban seguros, de su origen alienígena. Kevin y yo nos pusimos a hablar una noche en su camarote
mientras el resto de la tripulación se retiraba a descansar. Compartió conmigo un poco de su brandy y nos contentamos con charlar como amigos. Hasta bien entrada la noche, me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me enseñó fotos de su mujer y su hijo que le habían arrebatado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente de coche hacía unos años, mientras que su mujer falleció de cáncer 2 años después. Se me rompió el corazón al oírlo y me sentí triste por mi querido amigo desde hacía unos 30 años. Kevin tenía unos 50 años, pero el entusiasmo de su voz no lo decía. Fue durante esta conversación cuando Kevin mencionó algo que me pareció especialmente interesante. Dijo que creía que si una especie alienígena existía y era lo suficientemente avanzada como para atravesar el dosel galáctico y llegar a la Tierra, entonces obviamente serían bastante inteligentes. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de alienígenas catastrofistas empeñados en destruir a la humanidad. Pensaba que serían mucho más sutiles que eso. Piensen en ello. Encuentras algo inteligente que casi no supone una amenaza para ti y lo primero que haces es intentar matarlo, preguntó Kevin con escepticismo mientras consideraba sus palabras. Sería un desperdicio, y ninguna especie que se considere avanzada haría algo tan descarado. Al menos, espero que no. Se rió ligeramente y me lanzó una mirada cómplice, mezclada con una intriga única que casi brillaba en sus ojos grises. Aunque pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les iba a importar? Solo en la Vía Láctea hay billones de planetas. Podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí para mis adentros, casi intuyendo por dónde iba la conversación. No buscan nuestros planetas, repliqué. Kevin soltó un chasquido y me señaló con el dedo mientras se le iluminaba la cara. Exacto. Querrían estudiarnos, aprender cómo funcionamos, cómo nos organizamos, cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos y vi su tarjeta de acceso sacudiéndose alrededor de su cuello. Bebió otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente sabrían más de nosotros que nosotros mismos. Es cierto que deben de ser más inteligentes. Podrían aprender de cerca, entender cómo funcionan los humanos. No necesitarían derramar sangre si pudieran mezclarse con la cultura humana. Sin duda, han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Eso no es nada comparado con la tecnología que utilizaron para llegar hasta aquí. Hizo una pausa en su entusiasta monólogo y se limpió el vapor de las gafas. Me quedé sentado, contento de dejarle continuar, pues me parecía fascinante que supiera tanto. ¿Extraterrestres? No son señores de la guerra, son poetas, arquitectos, escritores, músicos, seres que quieren crear. Es la máxima vocación para un ser tan poderoso. Kevin respiró hondo y disfrutó de su propia explicación. Su habla se había vuelto un poco entrecortada y pude ver cómo sus ojos rondaban perezosamente en sus cuencas. Entonces me miró a los ojos con una mirada que nunca me había dirigido antes. Era una mirada que parecía despojarme de todo sentido de la formalidad y formular una pregunta cuya respuesta sospechaba desde hacía tiempo. No eres realmente de Rusia, ¿verdad? La súbita acusación me pilló desprevenida y sentí que el estómago se me caía como un peso de plomo. No dije nada y Kevin se limitó a hacer una mueca. Tenías a todo el mundo engañado. Y creo que a mí también. Durante mucho tiempo tuviste una historia real, un acento auténtico. Todas las coartadas que nos diste eran ciertas. Hizo una pausa y se cruzó de brazos. Tú también pareces auténtico, pero te ha faltado una cosa que no puedes fingir. Me miró fijamente a los ojos y guardó silencio. No tuvo que decirlo, porque yo ya sabía lo que quería decir. Nunca se pueden fingir los ojos. La noche que tu avión fue derribado. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo nos miramos fijamente durante un largo rato,
antes de que finalmente respondiera. Recon. Por primera vez en décadas, dejé de lado el acento ruso, pues estaba claro que ya no había motivos para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué has visto? Kevin me miró fijamente a lo más profundo de mi alma al preguntar, y le dije la verdad. Creadores de poesía de la belleza, como nosotros. Kevin me miró fijamente durante largo rato, como si sopesara mi alma en su mente. Me pregunté qué iba a hacer ahora que se había enterado, pero no pregunté. Finalmente, Kevin sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pistola negra de acero con un largo cañón. Le miré despacio y soltó una risita. «Señor Blue, ¿quiere irse a casa?» Asentí con la cabeza. Tras pensárselo un momento, Kevin miró su arma y la preparó para usarla. «Espero que tus aliados nos perdonen». Sin decir nada más, mostró su placa de seguridad y los cerrojos de la puerta cedieron. Me hizo un gesto para que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró a un lado y a otro del pasillo, pero, debido a lo avanzado de la hora, no había nadie. Corrimos hacia una de las cabinas de seguridad. Mostró su placa mientras yo me escabullía. Entró en la sala y oí el sonido de una breve refriega antes de que dos destellos brillantes le pusieran fin. Kevin salió con ojos desorbitados y me hizo un gesto para que le siguiera. Corrimos por el pasillo y pronto llegamos al enorme ascensor del pozo principal. Por primera vez, entré en el ascensor sin una venda en los ojos y Kevin pulsó el botón de la última planta y el código de seguridad necesario para activarlo. El sistema de seguridad no funcionará durante media hora, pero ya se han activado las balizas automáticas de emergencia. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin dejó caer el cargador de su pistola y lo sustituyó por uno nuevo. Vi gotas de sangre en sus gafas y en su mejilla, y una mirada salvaje en sus ojos. «Toma, coge esto». Extendió la mano y sostuvo algo que no había visto en décadas, la vieja radio de mi nave. La cogí y él y yo nos miramos mientras se abrían las puertas del ascensor. Después volvimos a salir, pero en pocos minutos llegamos a un aparcamiento subterráneo. Kevin desbloqueó rápidamente un vehículo cercano y los dos nos subimos. Al arrancarlo, el motor rugió y Kevin aceleró por el aparcamiento. Un momento después salimos de las instalaciones subterráneas y vi mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados a las puertas intentando detenernos, pero Kevin ni se inmutó. Atravesó la alambrada del perímetro, encendiendo varias luces a nuestro paso. Oí una sirena detrás de nosotros y las siluetas de gente corriendo por la nieve. «Hay un traje en la parte de atrás. Póntelo». Hice lo que me pedía sin rechistar y me eché la ceñida prenda de poliéster por encima del cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado de mi cuerpo, desde los pies hasta el cuello, y me resultaba increíblemente cómodo. «Hay un dial a la derecha. Puedes usarlo para enmascarar tu calor corporal. Vendrán a por ti». Me arrojó un mapa al regazo y siguió ladrando instrucciones. «Puedes contactar con tus amigos con esta radio, ¿verdad?» Sus ojos me miraron mientras se deslizaba hacia la carretera principal y se alejaba del complejo. «Sí». Kevin asintió. «Dirígete hacia el norte. No se lo esperarán. Hay un río a unos 50 kilómetros a través del bosque. Una vez que lo encuentres, dirígete al este hasta que llegues a un pequeño pueblo. Pregunta al hombre de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo que ha accedido a ayudarte. Él se encargará a partir de ahí». Intenté digerir el flujo de información lo mejor que pude, tratando de seguir confiando en que todo había sucedido tan de repente. «Puse algunas MRs en la bolsa para ti. Te durarán un par de semanas». Entonces, Kevin giró bruscamente en una curva y, presa de la adrenalina, nos condujo por una carretera nueva y oscura. «¿Qué te está pasando?» Kevin no pareció reconocer la pregunta. «Olvídalo, vuelve con tu gente». Detrás de nosotros,
un destello de luz se elevó de repente en el cielo nocturno. Luego, el zumbido de unas aspas giratorias perforó el silencioso dosel de la noche tormentosa. Mierda. Esperaba llevarte un poco más lejos. De repente frenó en seco. Mi cabeza se tambaleó hacia adelante y el coche giró sobre la carretera helada. Toma esto también. Me dio su pistola de cañón largo y la cogí con vacilación. Entonces él y yo nos miramos por última vez. Ahora es cuando nos despedimos, señor Azul. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? ¿Por qué haces esto por mí? Kevin suspiró y vi cierta tristeza en sus pupilas de hierro. Guardó silencio un momento y solo cuando el ruido de los motores que se acercaban se hizo más fuerte, se animó a contestar. Este no es tu sitio. No perteneces a una jaula. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a tus seres queridos. Sus ojos empezaron a humedecerse y sacudió el cuello antes de mirarme a los ojos por última vez. Espero que no nos veas como captores o secuestradores. Espero que nos veas como os veis a vosotros mismos. Eso espero. Solo espero que podáis entenderlo. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Le puse la mano en el hombro. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Luego le tendí la mano y él la estrechó con fuerza mientras compartíamos un último momento antes de aventurarme en la ventisca. El viaje a partir de entonces fue largo y arduo, ya que caminé a través de la nieve y el bosque helado durante semanas. Sabuesos, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de algún modo conseguí eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable, pero al final encontré el río que Kevin había mencionado. Para entonces, todos mis perseguidores se habían callado. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como Señor White. Era un hombre amable, y me invitó a su casa para evitar a los agentes. Allí he estado desde entonces, esperando la llegada de mis aliados. Se quedaron atónitos al volver a saber de mí, pero no tanto como yo, al comprobar que la radio seguía funcionando. Ya no sabían si podían confiar en mí, pero no les di muchas opciones. Cuando les amenacé con hacerlo público y exponerlos al mundo, finalmente aceptaron, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran ponerse en contacto conmigo. Me lo esperaba, y afortunadamente, el señor. White me permitió quedarme con él y esperar su llegada. Poco después me enteré de que mi querido amigo Kevin, a quien debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado muerto. Las autoridades dictaminaron que se trataba de un suicidio, herida de bala en la nuca, pero por supuesto tengo mis dudas. Me rompió el corazón enterarme de la muerte de mi único verdadero amigo, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que por eso decidió hacerlo, y también por eso estoy publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo, y esta es la única forma que conozco de hacerlo. Y con eso, hemos cerrado el círculo a este mensaje que estás leyendo ahora para abordar la cuestión original. El Área 51 es, en efecto, una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su anterior puesto, y me lo contó todo sobre la operación. El verdadero premio es el Fez, mi antigua prisión en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas viles en sus garras. Si vas a asaltar algún lugar, este es el sitio. Solo recuerda empacar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, brillante incluso. Si has llegado hasta aquí, me gustaría pensar que eres alguien como él, valiente, curioso y con un sentido casi innato de la maravilla que no puede ser satisfecho. Espero que las ideas de Kevin vivan a través de ti. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que se equivocan. La verdad es algo que todos los seres sensibles deberían poder percibir, por muy desagradable que sea oírla. Kevin creía que los seres que conocía como alienígenas ya estaban aquí, que en lugar de asesinar a los humanos, como a menudo se describe en las historias, se mezclarían, se interesarían por la cultura, la sociedad y el arte humanos.
Escribirían libros, poesía y música con la esperanza de conectar con algo verdaderamente extraordinario, algo que les recuerde a ellos mismos. Si Kevin tiene razón, quizá algún día usted mismo se tropiece con una historia así. Quizá pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte un rato. Quizá el autor de esa historia teórica no te parezca más que un internauta cualquiera. Probablemente no lo diría directamente, porque sería demasiado cursi. Probablemente te dejaría con las piezas y esperaría que pudieras descubrir la verdad por ti mismo. Puede que realmente seas como Kevin, atraído por el misterio y dispuesto a entretenerte con lo fantástico. Quizás simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes delante porque no te atreves a creer algo tan descabellado. Al fin y al cabo, la verdad no es el problema. Lo es la creencia. Quizá alguien entienda quién, o más importante, qué soy realmente. Tal vez seas tú. En cualquier caso, he estado fuera mucho tiempo. Es hora de que vuelva a casa. Gracias, Kevin. Siempre cumpliré nuestro acuerdo.